Excelente día para un podcast. Tanta ciencia detrás y que hemos identificado trastornos para que ahora venga la gente a decirme que no es un demonio, que tiene el demonio. Básicamente una regresión a la Edad Media, ¿no? Donde todo era el diablo. Todo era el diablo. Te caíste, el diablo. Está aturdido el demonio, está Claro, aturdido. está noqueado, está noqueado. Es que después de esos puñetazos, puta, no te pases, pues, ¿no? Ni Pazuzu ni nadie. Ajá, nadie se resiste a los puños de Carras. Tu regalo de este año es una invitación al cine. Vamos a ver El Exorcista. Y él ahí, ¡yay! Y sale traumatizada la persona. Claro, te regalé un trauma vitalicio. De nada. Halloween, 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 Halloween. Ok. Bienvenido, bienvenida y bienvenide a este episodio especial de No se dice canchita por Halloween. Ya nos conoces, No se dice canchita, es ese podcast sobre cine y series que absolutamente nadie pidió, pero que todo el mundo deseaba escuchar, especialmente en un mes de octubre, que es un mes tan chévere para dedicarnos a las películas y el cine de terror. Así que el día de hoy, Sergio Lescano, quien me acompaña, y yo, Renzo Cuadra, hemos elegido una de las películas de terror más icónicas y, según dicen muchas personas, una de las películas más terriblemente atemorizantes de todos los tiempos. Sergio, ¿cuál es la película que elegimos para el episodio de hoy? Esta película es, quizá ya muchos y muchas saben de cuál hablo, El Exorcista. Esta película que se estrenó en 1973. O sea, ya está pues por cumplir, claro, 50 años. Holy. Ok, es un culo de tiempo, pero increíblemente el impacto del Exorcista sigue vivo. Es una película de terror que siempre aparece en los listados de las películas que te dan más miedo de todo el mundo, de toda la historia del cine. Entonces me parece que hemos elegido la película correcta para comentar en este episodio temático por Halloween. Ya lo dijo Sergio, esta es una película que tuvo un impacto increíble y lo sigue teniendo, créaslo o no, en la cultura, pues, y el imaginario a nivel global. Y la película, quizá podríamos decir, la película que más pesadillas ha generado, ¿no? En la población. Pesadillas y shock. De hecho, bueno, ya hay que comentarlo, pero las reacciones de la audiencia cuando esta película salió en los 70s fue una cosa increíble. Inédita. Sí, Totalmente, sí. Entonces hay mucho pan por rebanar sobre esta película, la verdad. Así que, por supuesto. Vayamos por la ficha técnica, este foreplay, donde te contamos un poco las personas que están involucradas en la producción de esta película y vamos poco a poco desmenuzando el fenómeno que se convirtió El Exorcista. Entonces, El Exorcista es una película, como ya mencioné, del 73, que de hecho se estrenó el 26 de diciembre. No sé si sabías eso, pero un día después de Navidad. Sí, básicamente una película navideña, ¿no? Claro. Es como, niños, vamos al cine, es Navidad, ¿no? ¿Y qué vamos a ver? El Exorcista, ¿no? Porque justo se estrena hoy. Oye, en verdad es locazo que hayan escogido esta fecha. Y literal, el 25 y 26 de diciembre para mí son días de ir al cine. ¿Ah, sí? Ah, no te creo. En mi familia era, o sea, no era como un hábito o una tradición, pero lo hicimos muchas veces en muchos años. Entonces, Ya. si hubiéramos estado como around en el 73, tal vez nos habría tocado ir a ver El Exorcista. Claro, porque los días 25-26 suelen ser días como slow, ¿no? No hay mucho movimiento y pues uno no tienes mucho que hacer tampoco, ¿no? Estás repleto por tu cena navideña. Entonces creo que cae muy bien una película. Yo no suelo ir al cine el 25-26, pero sí muchas veces hemos visto una película en casa, ¿no? Así que te entiendo. Con tu tupper lleno de tus sobras de Navidad, con tu pavo, con tu puré de manzana, te la llevas al cine y ves El Exorcista. Planazo. Claro.
O llevar a alguien como regalo navideño, ¿no? Es como, oye, ¿sabes qué? Tu regalo de este año es una invitación al cine. Vamos a ver El Exorcista. Y él ahí, ¡yay! Y sale traumatizada la persona. Claro, te regalé un trauma vitalicio. De nada. Obvio, mejor regalo que te podrían dar. Y bueno, más allá de la fecha de estreno, que fue el 26, esta película de hecho es basada en una novela. Que esto quizá no muchas personas lo saben, pero el escritor William Peter Blatty escribió la novela del Exorcista en la que se basó esta película. Y de hecho, este mismo pata fue quien adaptó su obra literaria al guión cinematográfico, ¿no? Y además cumplió como productor también, ¿no? Estuvo recontra involucrado, que me parece algo súper apropiado, ¿no? Porque si es tu historia, pues tienes que poder decir y poder tener cierto control, ¿no? De cómo quieres que funcionen las cosas, ¿no? Entonces, muy acertada esta decisión. A propósito, de hecho, el guión, ¿no? El guión adaptado por el mismo autor de la novela ganó el Oscar a mejor guión adaptado, ¿no? Entonces, es pues un logro impresionante, ¿no? Pero Quería dar un dato que no sé si vas a decir lo mismo, pero quería decir el dato de que la novela del Exorcista, que tiene el mismo nombre, está basada en un caso real que sucedió en Georgetown. sí, este libro, efectivamente, ¿no? Fue basado en hechos reales, ¿no? En un caso de un niño que pues tuvo este tema, ¿no? De la posesión demoníaca. Entonces, es súper interesante, ¿no? Esto quizá tampoco mucha gente lo sabe. Quizá piensan que es todo un invento, pero no, hay un caso real. O sea, hay reportes policiales y news clippings, ¿no? Como que artículos de prensa sobre este caso, que ocurrió, si no me equivoco, en el 49. Sí. Y es interesante porque, a ver, El Exorcista tuvo un impacto a tal punto que el mundo en el que se vive después del Exorcista es un mundo bastante distinto a nivel de la cultura pop, de todo lo que es lo oculto, lo demoníaco, lo terrorífico, ¿no? Entonces, antes de que existiera El Exorcista, no existía tal cosa como esta cultura de lo demoníaco. No era algo presente. Digamos que se hablaba más de temas de fantasmas, se hablaba más de otros temas. Pero pues William Peter Blatty fue el que puso, digamos, el exorcismo y las posesiones demoníacas en el mapa. Y todo partió a partir de este caso del niño que tuvo este caso de posesión, porque pues fue un caso rarísimo, ¿no? En esa época no se hablaba de exorcismos. Y de hecho en la película vemos cómo esto también es presentado, ¿no? Al público. Es decir, en la misma película se ve cómo el exorcismo es algo tabú, es algo casi que desconocido para las personas que hacen parte de ese mundo, ¿no? Y efectivamente así era el mundo antes de que llegara el exorcista a nuestras vidas. Y algo súper bacán es que el autor, William Peter Blatty, conversó con uno de los sacerdotes que estuvo presente en ese exorcismo. Entonces, realmente su novela captura, ¿no? Toda esta información real. Y la novela fue un bestseller. Entonces, de por sí ya él era muy exitoso como escritor. Entonces, lo que pasó fue que la Warner, ¿verdad? La Warner Brothers vio una oportunidad, ¿no? Porque este libro pues fue un éxito masivo y automáticamente ellos quisieron como que ¡chachín! Llevarlo al cine, ¿no? Y recurrieron al director William Friedkin, que es un director, no sé si tú ya habías escuchado de él antes. La verdad es que antes de mi research para esta película, no. Porque además es un director viejo y yo no soy mucho de cine viejo. Es un director muy antiguo, de hecho se le llama como que uno de los directores como bandera de los años 70. Entonces estamos hablando... La nueva ola. Claro, sí, con los Dalton. Sí, o sea, creo que es natural que tú y yo, personas tan jóvenes, ¿no? Que a las justas pasamos los 20. En la flor de nuestra vida, claro. Yo tampoco había escuchado de ese director nunca. Pero averiguando un poco más de él, pues él dirigió una película 2 años antes del Exorcista que se llama The French Connection, que le fue muy bien, o sea, fue súper alabada por la crítica. De hecho, creo que a él... Y la película ganó a mejor película, entonces él ya venía con ese track record, ¿no? Con esa trayectoria. Sí, entonces estamos hablando de un director pues muy bien posicionado, ¿no? Es como si habláramos de quizá un Scorsese,
¿no? Que ya tiene pues muchos lauros y que de repente, ¡pum!, chapa esta historia del exorcista y la lleva al cine, ¿no? Entonces, otra película más que dirige este director, William Friedkin, es The Boys in the Band del 70, que de hecho tuvo un remake muy reciente con el patita de The Big Bang Theory. Ah, ¿la película LGBTIQ+. Esa misma. No sabía que esa película, primero, era un remake y segundo, que la original había sido dirigida por William Friedkin. Locazo. Sí, a mí también me pareció súper random. William Friedkin también dirigió la película Cruising con Al Pacino, que es una película donde Al Pacino investiga a un asesino serial que tiene como objetivos personas homosexuales en los 80. Entonces, okay. Al Pacino, digamos que se cola en este mundo, ¿no? De todo lo que es estos leather bars, estas discotecas, estos antros, digamos, gays, que en los 80 eran tan polémicos, ¿no? Y tan tabú. Y William Friedkin también dirige esa película. Eso es un dato interesante. Él tiene películas bastante controversiales. Y de hecho, podríamos decir como orientadas a la comunidad LGBT en un momento cuando era absolutamente tabú hacerlo, ¿no? O sea, tocar esos temas. Eso es realmente sí es interesante. Y ¿quiénes más completan? Hablemos ahora un poco del reparto, porque el reparto es súper importante en este caso. Creo que todo mundo sabe que la actriz, digamos, principal que da vida a Regan McNeil, esta pobre muchacha que es poseída por el demonio, es Linda Blair. Ahora, te hago una pregunta. ¿Tú has visto a Linda Blair en alguna otra película? Nada más que esta. Y hay una razón detrás de ello. La maldición del exorcista. ¡Oh, por Dios! O sea, es interesante que realmente no se haya visto ni escuchado mucho más de Linda Blair más allá del exorcista. Pero bueno, llegaremos a eso próximamente. Un dato ahí solamente porque ella hizo una de las primeras películas que parodiaban El Exorcista junto con Leslie Nielsen, este actor cómico súper conocido, que es creo que una película del 90. Entonces, y ella salió como una ama de casa que otra vez es poseída por el demonio. Ah, man, ya qué loco. Pero bueno, Linda tenía 12 años, si no me equivoco. Era realmente una niña cuando la convocan para este papel de Regan, ¿no? Lo único que había hecho Linda antes era comerciales de televisión, había aparecido como en publicidad de ese tipo, ¿no? Y de repente, pues cae este guión a sus manos y inexplicablemente, y esto es una de las grandes críticas a los padres de Linda, acceden a que ella, pues, interprete este rol, ¿no? No sé, lo que mucha gente dice es que la película tiene un tema tan fuerte e imágenes tan poderosas que realmente sorprende, ¿no? Es como que tú como papá o como mamá es como que, ok, sí, claro, llévate a mi hija de 12 años y que interprete a un demonio. O sea, ¿no te parece un poco raro? O sea, ¿por qué Linda termina siendo parte del cast del Exorcista? En primer lugar, ella misma había leído la novela del Exorcista, le gustaba la novela del Exorcista y no estaba, digamos, en ningún nivel traumada o choqueada o fue marcada, digamos, por esta novela. Y hablaba de todos los temas con total naturalidad. Es más, en una entrevista, Friedkin dice que le preguntó directamente como, ok, tú has leído la novela del Exorcista, ¿qué sabes de ella? O sea, ¿qué te acuerdas o qué te quedó, ¿no? Y ella dice, bueno, es una chica que es chiquita, es como de mi edad y de pronto la posee un demonio y pues ella hace muchas cosas, le habla mal a su mamá, le pega a su mamá y también se masturba con un crucifijo, ¿no? Entonces eso es lo que sucede en la película. Entonces, y se lo dijo con tanta soltura que Friedkin le dijo, bueno, esta chica está destinada a interpretar a una persona que termina siendo posesa por un demonio, ¿no? Eso es súper interesante y algo que yo también leí y que un poco va conectado a eso es que Linda Blair realmente no tenía ninguna fe. O sea, no era una persona sumamente religiosa. Entonces, todo el tema de divino, ¿no? Del el bien versus el mal, el demonio, qué sé yo, para ella no realmente le impactaba tanto, ¿no? Yo recuerdo que vi una entrevista que ella decía que para ella era simplemente un monstruo, pero no era realmente el tema del demonio, ¿no? Porque
esta película impactó mucho a la gente católica, pues, ¿no? Porque habla, efectivamente, pues estamos hablando de un rito católico del exorcismo. Entonces, si hubiera sido una persona católica, súper devota, religiosa, quizá el impacto emocional hubiera sido mucho peor, porque ya trasciende la línea y quizá empieza a creer que la situación es real, ¿no? Yo creo que pudo tranquilamente haberse dado ese caso. Entonces, ahora entendemos que Linda quizá era la opción correcta en este sentido, ¿no? Porque no resultó tan seriamente traumada como otra persona pudo haberlo sido. A pesar de que, por supuesto, o sea, participar en una película como El Exorcista a tus 12 años, obviamente te va a marcar. O sea, y no solamente por la experiencia haciendo la película, sino también por lo que sucede después, ¿no? O sea, después de que El Exorcista se estrenó, Linda Blair recibió amenazas de muerte, inclusive, a sus 12, 13 años. O sea, es una experiencia que hay que comprender. No es únicamente que se golpeó la espalda o que tuvo que verse con un maquillaje horrible por horas todos los días, sino que además es todo el trauma que vino después, ¿no? Y es ese fenómeno de la fama, que ya de por sí es una cosa muy agresiva, muy violenta, ¿no? Pero ella tuvo que, digamos, estar en el centro de su huracán, habiendo hecho de una niña poseída por primera vez, básicamente, en la historia del cine, ¿no? Tal cual, tal cual. O sea, la gente estaba literal asustada de ella, ¿no? Ella no podía salir a la calle porque la gente se corría y le daba miedo y le gritaban y hasta amenazas de muerte ha tenido, ¿no? Entonces es un rol que ocurre solamente una vez en la vida, ¿no? Yo siento que esta película de por sí es como... No hay una que haya logrado tener el mismo impacto en la gente, ¿no? Entonces, por un lado me parece algo alucinante porque eres parte de la historia, prácticamente, pero todo el interín, ¿no? El aftermath, lo que vino, las consecuencias que tuvo para su vida real, para su vida diaria, fueron muy fuertes, ¿no? Entonces, tenemos a Linda Blair, esta niña adorable, que de hecho era una niña muy adorable, ¿no? O sea... Súper adorable. Su voz, su cara, era un ángel la niña. Era un ángel, claro, Sí. exactamente. Y muy irónico que hayan elegido a... Aunque quizá eso era lo que buscaban, ¿no? Porque si hubiera sido una niña que ya tenía ciertos rasgos que las hay, ¿no? Tirando para lo maligno, ¿no? Medio así como que dark. Medio goth, medio dark. Medio Sí. goth. Quizá el cambio no hubiera sido tan impactante, ¿no? Pero justo tenemos a la niña más angelical posible convirtiéndose en lo que se convierte, ¿no? Entonces, efectivo casting. Casting A1. Ahora... Continuando con el casting, esta niña vive con su madre. Y su madre es nada más y nada menos que la actriz Ellen Burstyn, que es una actriz pues ya recontra galardonada, ha recibido muchísimas nominaciones al Oscar, ¿no? Ganando una como mejor actriz. Ha participado en grandes cintas, ¿no? Como Requiem for a Dream. Y es una actriz... Que a mí particularmente me gusta mucho. Yo he visto entrevistas de ella sobre El Exorcista y es una anciana muy jovial. Es muy linda, es muy elocuente. Me encantaría tenerla de abuela, te juro. Sí, es como una señora súper adorable, ¿no? Y muy cool, Súper además. adorable. Sí. Y te dan ganas de abrazarla. No sé, es linda Ellen Burstyn. Claro que en la película era bastante joven, ¿no? Creo que tendría 40 años. Sí, yo creo que tenía por ahí 40, sí. Entonces ella es la madre, ¿no? Interpreta a la madre de Regan, se llama Chris MacNeil, que en la película es una actriz. Chris MacNeil es una actriz en el universo del Exorcista. Continuando con el cast. Vámonos con nuestros personajes católicos. Vamos a por ello. Bueno, el primer sacerdote es el actor Jason Miller, si no me equivoco. Él es el que hace del padre Damien Karras, ¿no? Que es el sacerdote más joven Ajá. que hace parte del exorcismo en esta película. Exacto. Y lo interesante de este actor es que él era de hecho escritor previamente. Y antes del Exorcista no había tenido ninguna experiencia en un largometraje. Sí, él era actor de teatro, ¿cierto? Y de hecho, ya sea el director o el escritor-productor, lo vieron actuar en la obra. Y les encantó. O sea, les pareció que tenía mucha intensidad. Y lo convocaron. Eso me parece súper cool, de hecho. La misión era reunir a un cast de actores que no fueran conocidos.
De hecho, la única persona que ya tenía una trayectoria cinematográfica, digamos, importante, aunque en ese momento tampoco era una actriz super top, era Ellen Burstyn. Todos los demás eran actores que en Hollywood no se conocían. De hecho, Warner quería castear, por ejemplo, a Audrey Hepburn como la mamá, como Chris McNeil, ¿no? Y para el rol de los sacerdotes se estaba discutiendo a Marlon Brando, o sea, se estaba discutiendo actores super top, que en ese momento eran la creme de Hollywood. Warner estaba ofreciéndole eso a Friedkin, pero Friedkin dijo no. O sea, vamos a ahorrar presupuesto, primero, y segundo, vamos a hacer que esta película no se sienta como que es una película. O sea, que quiero que se sienta como que esto podría haber pasado aquí a la vuelta de tu casa, ¿no? Entonces, para eso necesito gente que la gente no reconozca de por sí. William Friedkin es un director que además venía a dirigir varios documentales, y lo que él quería lograr con esta película era una sensación de realismo. Eso de hecho me hace acordar un poquito a recordando nuestra tierra. La directora Claudia Llosa, él eligió a Magali Solier viéndola en la calle, ¿no? Ni siquiera actuando, o sea, la vio y le vio potencial y de repente, claro, la hizo actuar en su película y el resto es historia, ¿no? Magali es una de las actrices más representativas del Perú. Entonces, ¿qué? Es como el destino prácticamente, ¿no? Jason Miller y Ellen Burstyn y Linda Blair, los tres recibieron nominaciones al Oscar por sus actuaciones, ¿no? Entonces, los tres estuvieron súper bien merecidas en realidad, cada uno en su rol, muy distinto, porque yo siento que cada persona en la película, o al menos estos tres, atraviesan problemas y traumas muy particulares, pues, ¿no? Entonces lo interpretan de forma súper creíble. Digamos que el cuarteto lo completa este actor Max von Sydow, sí. Que de hecho en el momento de grabar la película era relativamente joven también. Solo que le pusieron harto maquillaje para que aparente, no, edad. Sí, yo no tenía idea de eso hasta que empecé a ver videos y documentales de la película y me di cuenta de eso. Me parece sorprendente porque realmente es muy convincente, muy convincente. Total. O sea, yo en la película le he hecho unos 80. Sí, sí, sí. Y no Mínimo. solamente por el maquillaje, sino también por cómo se mueve su voz. O sea, todo se nota como que es una persona anciana. Y no era anciano en ese momento, tenía como 40 y tantos años. Locazo. Es como un actor realmente de método, ¿no? Que se metió en el personaje y nos convenció a todos de que estaba ya, ¿no? Decrépito, cuando en realidad está que saltaba por ahí. Bueno, estos son los 4 actores principales del Exorcista. Los demás, digamos que tienen roles un poco más secundarios. Entonces, Antes de ir de lleno con la sinopsis y hablar un poquito más sobre el fenómeno cultural que fue El Exorcista, Sergio, yo quería comentar sobre las nominaciones al Oscar y las premiaciones que tuvo esta película, porque fíjate que esto es algo que yo no tenía en cuenta en absoluto. O sea, yo conocía sobre el fenómeno cultural del Exorcista, pero no sobre el fenómeno, digamos, fílmico, cinematográfico, ¿sí? Y es sorprendente que tuvo 10 nominaciones a los Oscar. O sea, me parece increíble. O sea, realmente fue una película que no solamente a nivel de como, lo terrorífico y miedoso, sino también a nivel como artístico y cinematográfico, estuvo en un nivel bastante por encima de lo esperado, en primer lugar, ¿no? Y de lo que, pues, había en ese momento en Hollywood de los 70s. De hecho, tuvo, como dije, 10 nominaciones a los Oscar, ganó además varios Globos de Oro, ganó a los premios BAFTA, varias cosas. Y en cuanto a Oscar, ganó en 2 categorías. Ganó, ya tú lo mencionaste, a mejor guión adaptado, ¿no? Pero también ganó a mejor sonido. Y de hecho, ya en un momento que hablemos sobre la calidad audiovisual de la película, vamos a hablar un poquito más del sonido y también la banda sonora de la película, ¿no? Que son geniales también. ¿qué tal si comentamos un poco qué tal nos fue viendo esta película y hacemos un paralelo con cómo la gente en ese año, ¿no? La recibió? ¿Qué tal? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Esa fue la primera vez que la viste? ¿Qué versión viste? Porque sabrás que hay varias versiones. La primera vez que yo vi El Exorcista fue hace ya varios años, de hecho. Y esa vez fue la vez que tuvo el impacto en mí. Lo volví a ver esta semana para hacer este episodio. Y esta vez, que sí pues la vi completa y prestando atención, vi la versión del 2000, del año 2000, que es el Director's Cut,
es el corte del director, que es, digamos, que la versión extendida. Tiene 12 minutos adicionales a lo que tuvo la versión cinematográfica que se estrenó en los cines en los 70s. Man, ya, qué loco. Qué loco porque yo vi la otra. Yo vi la del 73. Entonces vamos a tener como que el contraste ahí. Ok, Sí. interesante. No me interesante. animé a ver la del 2000 porque dije, pucha, son 12 minutos más de agonía. Entonces dije, ya, ok, voy a ver la original. Quiero tener la misma experiencia que tuvieron las personas en el 73 saliendo del cine. Esa fue la razón. Bueno, sí, o sea, realmente las escenas, básicamente son dos escenas clave que se agregan en este corte del director. La primera es la escena del Spider-Walk, ¿no? O sea, esa escena Claro, donde... icónica escena. Icónica, por supuesto, que es la escena donde Reagan camina hacia atrás en las escaleras. Ahora, lo que yo no entiendo es, esta escena pues fue cortada de la versión del 73. ¿Y por qué la habrían cortado si es una escena tan emblemática? Lo que escuché en ese momento era que Friedkin, el director, decía que era una escena que no fue muy bien lograda, que por ejemplo eran muy visibles los cables, Ya. que como el arnés que usó en ese momento Linda Blair para pues hacer como que estaba caminando volteada al revés. Entonces por eso, lo que pasó fue que en el 2000 ya había elementos digitales que hacían posible eliminar esos hilos, esos cables que se usaron. Ok, por temas más técnicos entonces. Sí. Y la otra escena fue una escena que despertó bastante conflicto entre Friedkin, el director, y Blatty, el guionista, que es una escena donde los dos sacerdotes, Marion y Cara, se sientan en las escaleras después de la primera sesión, digamos, de exorcismo. Se toman un break. Un cafecito. Se toman un cafecito. Esta era una escena en la que en la versión theatrical, en la versión de cine, lo único que sucede es que se sientan en silencio como a reflexionar, ¿no? Están simplemente cansados, están agotados porque acaban de luchar contra un demonio. Entonces, Claro. obviamente están cansaditos. They broke a sweat. Ajá, obvio, de sudar, la gota gorda. En cambio, en la versión extendida hay un diálogo entre ellos. Y el diálogo en realidad es muy simple y es simplemente el padre Karras cuestionándose por qué eso le estaba sucediendo a una niña inocente. Y Mary le habla un tema ahí, un florito del amor y no sé qué. Entonces, eso es lo único que pasa, sí. El conflicto entre el director y el guionista fue que Blatty, el guionista y además escritor de la novela, creía que esa era una escena clave para desentramar un poco, pues, el plot de la película, ¿no? O sea, una escena clave como para ir un poco más en profundidad con los personajes y justo hablar del por qué, porque como audiencia tú también te preguntas, ¿por qué carajo le está pasando esto a esta pobre niña angelical? Entonces quería que eso se viera reflejado también en los diálogos, ¿no? Oh, entiendo. Ok, interesante. Digamos que no me arrepiento de haber visto la del 73, ya te expliqué mi razón. Si en algún momento vuelvo a ver El Exorcista, de acá a varios años, mínimo una década, porque creo que así me va a durar el trauma, capaz me animo por ver la versión de los 2000. Es más, deberíamos conversar en 10 en 10 años sobre el Exorcista para la versión de los 2000. Listo, para nuestros queridos oyentes, ya saben que para Halloween del año 2032 vamos a volver a hacer un capítulo del Exorcista. Oye, sería un éxito. Oye, hacemos un reprise, Claro, exactamente. Bravazo. Ya tenemos planes. Se para tu octubre del 2032. Perfecto. Bueno, y lo otro que quería decirte, Sergio, es que a mí esta película no me asustó. O sea, a mí la película del Exorcista me parece muy bien lograda por muchas razones. La actuación, la banda sonora, los efectos prácticos, etc. Pero no por el terror. O sea, porque la posesión demoníaca es algo que a mí me interesa como una cosa mórbida, digamos, como una cosa interesante para conocer de esto, pero no como algo que me da miedo. Entonces, también porque no soy una persona religiosa, entonces realmente este tipo de cosas no me dan miedo como tal, es más una curiosidad. Entonces, me gusta la película como eso, es casi como ver, digamos, una pieza en un museo, ¿sí? Pero no como algo que realmente me asuste. Que sé que es diferente a tu experiencia. Sí, realmente mi experiencia fue totalmente diferente. Para empezar, y me imagino que tú habrás tenido una experiencia similar, porque de chiquito, as we were growing up, mientras crecíamos, tú escuchabas como comentarios, rumores, chismes, o sea, el tema del fenómeno popular del Exorcista solamente cobró más y más
importancia conforme los años pasaban. Entonces, yo personalmente tengo muchos recuerdos de cuando mi mamá me contaba de cuando ella fue a ver El Exorcista. Ella de hecho tuvo que viajar a la capital para verla. Wow. O sea, la gente realmente viaja, porque digamos en algunas provincias de Perú no habían cines. Entonces, el nivel de entusiasmo y curiosidad de la gente por esta película era tal que alistaban sus maletas y viajaban solo para verla, ¿no? Entonces... ¡Qué loco! Nunca sí, había escuchado imagínate. eso. Pero tiene mucho sentido, por supuesto. Claro, claro. Entonces ella la vio así, con amigas, me dijo, y me contaba, ¿no? Que fue muy traumática la experiencia. Sin embargo, ella la vio más, me dijo, como que en plan chongo. Como que cuando vas con patas y pues te tapas los ojos o te matas de risa o le asustas, ¿no? Al otro, ¿no? Le tiras cachita a la pantalla. Claro, claro, una cosa así. Entonces... Me encanta ese plan. No me sorprende. Pero a pesar de eso, igual había como que toda una ola de misterio alrededor del Exorcista. Entonces yo estaba muy consciente de que existía esa película, pero yo era muy chibolo, ¿no? Entonces no la había visto. Entonces ocurre que un día la estaban dando en la tele hace muchos años y... pucha, mi tele era de 15 pulgadas, una tele recontra Monza en la sala. Y me acuerdo que con miedo vi partes del Exorcista. No la vi completa, definitivamente. Vi como ciertas escenas here and there, como no me animaba a verla completa. Arrugaste. Y arrugué prácticamente. En gran parte por los comentarios de las personas, ¿no? Quizá eso me influenció mucho. Pero incluso entonces yo recuerdo tal cual que se me quedaban muchas escenas en la cabeza y me fue difícil sacármelas, ¿no? O sea, recuerdo tener esa especie de trauma por varios días, ¿no? Y tú admiras esta película como una pieza en un museo. Yo también. Y quizá una de las cosas que más admiro es lo convincente que son las escenas, ¿no? El maquillaje, todo esto, o sea, es súper, súper real para mí. Entonces, esa fue un poco mi experiencia hace muchos años. Y la vez que realmente la vi de inicio a fin fue hace poquito, hace algunos días. Vi la versión del 73, ¿no? Preparándome para este podcast. De hecho dije, bueno, episodio de Halloween, ya El Exorcista. ¿Qué tanto miedo me puede dar? ¿No? O sea, ya han pasado muchos años, como que ya maduré emocionalmente, como Ya, que... por favor, un hombre hecho y derecho de 20 años no puede asustarse ¿no? con una Claro. cosa así, o sea, no. O sea, en mi cabeza era, pucha, después de haber visto tipo El Conjuro, ¿qué tanto puede afectarme una película del 73? Tú de hecho me dijiste, la película es antigua, ¿no? O sea... Sí, que a todo esto, para que lo sepan nuestros oyentes, les cuento aquí el secretito de que Sergio no quería hacer este capítulo del Exorcista porque se moría de miedo. Sí, es Se verdad. moría de miedo. Yo le tenía y le tengo, quizá ahora más, mucho respeto a esta película. Entonces yo decía, no, ahí nomás. Pero bueno, al final realmente me decidí porque dije, pues es una película emblemática realmente del cine. Tengo que verla sí o sí. Entonces aproveché, ¿no? la coyuntura de este magno podcast. Y bueno, la vi hace unos cuantos días y, huevón, no estaba listo. Definitivamente no estaba listo para lo que vi. O sea, para empezar, es como tú dices, ¿no? Es una película muy bien lograda de inicio a fin. Es muy atrapante. Es muy atrapante desde el inicio. Sí, es muy atmosférica. Muy atmosférica. El tema de la relación de la mamá con la niña me parece súper bacán. Y realmente no empieza... Quizá lo que yo no sabía era que tenía todo esta especie de build-up. O sea, cualquiera piensa que las escenas fuertes del Exorcista empiezan al inicio. Pero no, es como todo va en un increciendo progresivo. Esto es muy efectivo porque te logra atrapar la película con cosas muy reales, ¿no? Que es la vida familiar de esta mujer, madre soltera. Por ahí te presentan a un padre, a ese cura, el padre Karras, que es un padre con mucha historia. De hecho, ya cuando conversemos de los personajes en sí, hablaremos más de este padre. Pero son personajes súper interesantes, ¿no? Entonces, y poco a poco te van soltando el tema de la posesión, ¿no? Entonces, para cuando ya empieza a llegar, tú ya estás compenetrado con los personajes. Entonces empiezan a suceder estas cosas y suceden con todo.
Y una vez más apelo al realismo que tienen las imágenes. O sea, una de las primeras cosas fuertes que me acuerdo es el tema de la cama. O sea, la cama moviéndose de esa forma, creo que no lo he visto en ninguna otra película, la verdad, ese tipo de realismo. Hasta ahorita no sé cómo lo han hecho. Me imagino que ha habido alguna especie de maquinaria debajo, pero estamos hablando de que... Olvídate, eso, conociendo al director, esos eran 3 patas que les pagaron $2 la hora por Inmigrantes peruanos. Inmigrantes peruanos que se tuvieron que partir la espalda moviendo esa cama así por 5 horas hasta que lograran la toma, ¿no? Oye, sí, tal cual. Entonces, como decía, ¿no? El realismo de la película para mí fue tal y todos los elementos en sí eran tan engrossing y atrapantes que realmente yo, o sea, la viví, ¿no? La experimenté de principio a fin y me caí de miedo. O sea, pero no es el miedo, porque la película no tiene tantos jump scares. Quizá muchas personas asocian un poco el terror con este tema de los sonidos fuertes repentinos, ¿no? Y de los sobresaltos. Los sobresaltos, sí. Exactamente, que ahorita están en prácticamente todas las películas de terror. Pero el terror del exorcista es un terror distinto, es un terror mucho más atmosférico y que, en mi opinión, ocurre a partir de que tú te crees que estás presenciando una posesión demoníaca real, porque así lo plantean. Es más, el estilo de la película es tan semejante a un documental que realmente te da esa impresión, ¿no? Te da la impresión de que estás presenciando algo verídico, ¿no? Y una vez más las imágenes, ¿no? Las imágenes son, ya vamos a un poco mencionar algunas escenas, digamos, resaltantes, pero son tan fuertes que se te quedan, ¿no? O sea, muy pocas veces, eso sí te digo al 100%, una película de terror ha tenido esa... como que se han quedado tantas imágenes en mi cabeza que no puedes quitártelas. Y literal, 2 noches después de ver El Exorcista ahora último, no dormí bien. O sea, me despertaba en la madrugada. Y cuando me despertaba y quería volverme a dormir, tenía flashes. Tenía flashes de Regan en plena posesión demoníaca. Entonces, así de efectivas fueron para mí esas imágenes, ¿no? Ahí estaba Pazuzu acechando en la esquina de tu cuarto para jalarte las patas. Tal cual, Sí, tal cual. Bueno, pero déjame decirte, yo opino que el terror de verdad es justo ese que tú acabas de describir. O sea, una buena película de terror no es una película que te da sobresaltos. Para asustarte de esa manera, cualquiera lo hace. Es fácil, o sea, claro, es fácil. Sí, un sobresalto, ese scare jump, eso no es terror, pues. O sea, eso es esconderse por detrás de la puerta y hacerte ¡boo! Y ya. O sea, eso basta para asustarte entre comillas con ese tipo de scare jumps. Asustarte superficialmente. Exacto. Por eso es que a mí, por ejemplo, El Conjuro no me parece una buena película de terror. Ninguna de ellas me parece buena. Ni tampoco esas películas tipo Actividad Paranormal, etc. Lo que a mí sí me asusta es justo eso que tú describiste como la atmósfera, ¿no? Entonces, el hecho de que te presenten situaciones que podrían ser reales o que aún si no podrían ser reales son tan oscuras, tan lúgubres, tal vez tan malignas de alguna manera, ¿no? Y tú conectas con ese lado como de la oscuridad, de lo que raya por fuera de los límites de lo que es concebible. Ese es el terror chévere, o sea, ese es el terror de verdad, porque te conecta con ese miedo, digamos, primordial. Claro, exactamente. En eso justamente se basa el terror del exorcista, ¿no? En esta situación en sí. El terror que experimenta la madre es inaudito, ¿no? O sea, que tú veas a tu hija transformarse en esta especie de demonio y no saber qué hacer, no saber cómo ayudarla. La impotencia. Claro, la impotencia es feo y es recontra palpable en la actuación de la madre, sobre todo, ¿no? Entonces, esta transformación de Regan de inicio a fin, o sea, de cómo empieza a cómo ya prácticamente termina, es pero brutal. O sea, la niña angelical desaparece por completo y te quedas con este monstruo que realmente se te queda. Pues no se te queda y así como a mí, pues esto le pasó a millones de personas, quizá mucho más en el año 73, ¿no? O sea, ¿qué tal si hablamos un poquito del impacto que tuvo El Exorcista en ese tiempo? Fíjate que yo no tenía idea de lo impactante que había sido esta película cuando salió. Hicieron videos grabando testimonios de la gente que iba al cine. Había, o sea, en todas las salas de cine gente desmayándose,
En algunas salas de cine te daban bolsitas para que vomites, como las del avión, ¿no? Bolsitas de papel por si tenías que vomitar. Literal. Por supuesto que también, digamos, esta misma película no causaría esa sensación hoy, porque ya hoy vivimos en un mundo con mucha más malicia. Pero los 70s eran esa época donde estábamos como... Bueno, estábamos no, porque yo no viví en los 70s, pero el mundo estaba como en ese despertar hacia lo que se convertiría en el mundo de hoy, el mundo moderno, donde sabemos que existen asesinos seriales, hay posesiones demoníacas, existen los exorcismos. Hoy estamos ya mucho más curtidos, digamos, creo, y curtidas y curtides en el mundo, ¿no? Para recibir ese tipo de cosas. Pero los 70s era una época mucho más inocente en ese sentido, ¿no? Entonces, pues no existía todo este tema incluso del stranger danger, ¿no? Del miedo a los extraños. La gente dejaba las puertas abiertas, al menos en Estados Unidos era así. No existía el pánico satánico. Es más, esta película empezó el pánico satánico, que reinó por toda la década de los 80s. Entonces era un mundo bastante distinto en cuanto a lo que para el imaginario de la humanidad representaba el mal. Yo cuando vi esos videos, creo que hemos visto videos similares de la gente saliendo de los cines, lo principal que se me quedaba era que la gente no estaba lista para la película. Y muchas personas habían ido porque habían leído la novela. Recordemos que la novela fue un bestseller después de todo. Entonces, incluso para las personas que ya habían leído la novela y sabían lo que se venía, no estaban preparadas. O sea, mucha gente, y eso me parece divertidísimo, mucha gente se salía a mitad de la película, gente vomitaba. Hasta hubo un reporte de que hubo un aborto espontáneo en el cine. O sea, un aborto espontáneo, weón. Entonces, colectivamente, esta película realmente causó demasiado una reacción casi visceral. Otro factor ahí importante fue que cuando esta película salió con una calificación tipo R. Pues en Estados Unidos existen dos calificaciones que son top, digamos, o sea, son lo más censurable que hay, ¿no? La tipo R y la tipo X. La tipo X es la más alta y significa que solamente puede ver la película las personas que son mayores de 21 años. Son las películas tipo Masacre en Texas, que, by the way, Masacre en Texas se estrenó 2 años antes del Exorcista. Oh, no sabía. Ya. Fue esta iniciación del mundo hacia lo que sería de verdad el cine de terror. Resulta que El Exorcista fue estrenada con una calificación tipo R, y tipo R es una menor que la tipo X. La tipo R significa que la pueden ver hasta mayores de 14 años si van acompañados de un adulto o adulta, ¿no? Entonces, muchos adolescentes vieron El Exorcista en el cine. Y lo que tú ves y lo que notas en estos testimonios es que la mayoría de chicas, por ejemplo, que se desmayan, que muchas chicas jóvenes fueron las que se desmayaron, muchas mujeres jóvenes, eran adolescentes. Eran adolescentes de 17, 18 años que iban a ver la película, digamos, que no estaban acostumbradas a este tipo de cine de terror y que además son muy jóvenes todavía, ¿no? Y esa calificación tipo R se trató de cambiar, y finalmente cuando la película fue reestrenada con el corte del director en el 2001, la película sí fue liberada o estrenada con una calificación tipo X. Y más allá de la edad, siento que existen personas definitivamente que son más susceptibles a otras, ¿no? O sea, creo que acá tenemos el ejemplo. Tú y yo, ¿no? O sea, creo que tú eres menos susceptible a esas cosas. Hay canchas y hay canchitas. Entonces, obviamente, uno no puede pretender ser lo que no es. Uno tiene que aceptarse como es. Exacto, y no tiene de malo estar de cualquiera de los dos bandos, ¿no? Está bien ser cancha o ser canchita. Pero imagínate, pues, ¿no? A una persona altamente susceptible que quizá no es que sea hiper religiosa y que sí cree en la posesión satánica, pero te muestra algo tan real que es muy fácil realmente caer, digamos, en lo que te pinta la película, ¿no? Entonces, por ahí está el nervio con el que esta película chocó. Ajá. Y prueba de eso es que después del Exorcista, automáticamente la policía y también, sobre todo, la Iglesia Católica empezó a recibir peticiones de exorcismos, tipo, por montones. Claro. Uh-huh. Ajá. Justo porque, pues, la gente, fuera católica o no fuera católica,
empezó a creer que el exorcismo realmente era algo verídico y empezó a reportar que estoy poseído, ¿qué hago? ¿Qué hago? Por favor, vengan a exorcizarme, no. ¿No? Venga a exorcizarme. O sea, estaban tan sugestionados por la película que pues ya creían que todo era posesión, ¿no? Todo era posesión. Y esa palabra es la apropiada, sugestionado, porque te quedas realmente sugestionado después de ver esta película, ¿no? Entonces, eso que mencionas de la Iglesia Católica y todo, de hecho tuvo una repercusión interesante porque, de hecho, los psiquiatras no estuvieron tan de acuerdo con lo que ocurrió después del Exorcista, porque muchos trastornos psiquiátricos de repente fueron catalogados como temas de posesión demoníaca, ¿no? Entonces los psiquiatras decían, pucha, o sea, tanta ciencia detrás y que hemos identificado trastornos para que ahora venga la gente a decirme que no es un demonio, que tiene el demonio. ¿No? Entonces sí veo un poco el contraste, ¿no? Fue básicamente una regresión a la Edad Media, ¿no? Donde todo era el diablo. Prácticamente. Todo era el diablo. Te caíste, el diablo. Aparentemente el Papa, Juan Pablo I, aparentemente se pronunció después del Exorcista y habló, escúchame, habló acerca de la demonología, prácticamente validando el tema de que sí, weón, existen demonios, corriendo por ahí, y que arbitrariamente puedes ser víctima de una posesión. Puta, que le digas eso a una población susceptible es sinónimo de desastre y caos, pues, ¿no? Y viniendo de una eminencia del catolicismo peor. Que hasta el día de hoy vemos esas secuelas, o sea, hasta el día de hoy existe esa fascinación. Bueno, ya en los 2020, digamos que todavía estamos con una especie de fiebre por el crimen verdadero. Entonces hoy, digamos que el villano mayor es el hombre, el asesino en serie, el caníbal, exacto, ¿no? O sea, tenemos hoy estrenándose en Netflix esta serie de Dahmer, del asesino serial, caníbal, etc. Pero antes de esta era del crimen verdadero, el villano mayor de la humanidad era el demonio, o los demonios, ¿no? Y esto viene desde El Exorcista. O sea, esa fue la película que lo empezó todo en cuanto a la fiebre por lo satánico y las posesiones y lo demoníaco. Es brutal, ¿no? Realmente el impacto, como ya se habrán dado cuenta, ha sido masivo y lo sigue siendo. Y no sé si sabías esto, pero El Exorcista tuvo, de hecho, muchas secuelas. Ha llegado a tener una precuela que fue malísima. De hecho, salió en el año 2000, si no me equivoco. O 2006 incluso. Pero lo que realmente quería mencionar... Y atención, amigos, amigas, amigues, eso es muy importante. Y no sé si tú lo sabes, Renzo. Paren la oreja, paren la oreja. Va a haber una nueva trilogía del Exorcista como secuela directa de la película del 73 y va a actuar Ellen Burstyn. ¿En serio? ¡Oh, por Dios! Brother, se viene... Todo ocurrió en el 2020 porque aparentemente le quisieron hacer un reboot al Exorcista. Los fans, asadados, dijeron, no, cochazo mal, Exorcista. No querían que hagan reboot del Exorcista porque es una película icónica. Es como pedir un reboot del Padrino, ¿no? O sea, de Titanic. Del Resplandor. Sergio no está de acuerdo con mi apreciación por El Resplandor, pero es porque no la ha visto. Odio El Resplandor. No, pero bueno. Es porque no la he visto, no se preocupen, canchas y canchitas, que ya le voy a hacer que la vea y la vamos a comentar en un episodio futuro de No se dice canchita, para ver cómo le queda la cara. ¿Cómo le queda la cara a Sergio después de verla? Como Reagan me va a quedar. Como Reagan. Con heridas, supurando, con pus. Ajá. Entonces, a lo que iba es que... O sea, qué alucinante es que la actriz original, icónica Ellen Burstyn, en el papel de la mamá de Reagan, vaya a retomar su mismo papel después de millones de años, como 50 años. Y para toda una trilogía, o sea, es alucinante. Para los fans del Exorcista, que yo sé que hay millones, están emocionadísimos, pues, ¿no? De ver qué nuevas cosas van a traer con este personaje ya conocido. Oye, qué buen dato nos das, porque yo no tenía idea. O sea, en todo lo que leí del Exorcista, jamás me crucé con ese dato de que va a haber esta secuela en trilogía, además. En trilogía, nada menos. Tengo que esperar a que salgan para verlas. Yo creo que ya vamos a comentar cada una acá en No se dice canchita. De todas maneras, y esta sería para muchas generaciones la primera vez que veríamos algo del Exorcista en cine.
Total, es más, es muy curioso porque la generación, digamos, de nuestros papás, que eran seguramente adolescentes, ¿no? En los 70s, ellos vieron la original, ¿no? Nosotros crecimos con el mito de la película... Con el mito. Claro, con la película de 2001, que fue justo cuando se estrenó la versión extendida del Exorcista, la original. Claro, a raíz de eso como que volvió a surgir el tema del mito, es cierto. Exacto, eso fue lo que revivió el mito y por eso es que nosotros crecimos escuchando, digamos, cosas horroríficas del Exorcista creciendo. Y capaz a muchos de nosotros ni siquiera nos dejaron ir al cine a verla. Claro, no, yo era todavía muy chiquito cuando salió en el cine, o sea, era el 2000, éramos un niñato. Claro, éramos dos niñatos, ¿no? Ni siquiera caminábamos bien. Dos criaturas. Dos seres inocentes que no podían ser corrompidos por el Exorcista todavía, ¿no? Ya hoy lo hemos visto todo, Y pues, ahora, pues, las nuevas generaciones, ¿no? Los Gen Zers, los Centennials, van a ser traumatizados por la nueva trilogía del Exorcista. Y lo alucinante sería que nuestros papás, ¿no? Capaz querrían ir al cine a ver esta nueva trilogía del Exorcista con sus hijos. O sea, entonces esto ya trasciende generaciones. Ya veo ahí a mi mamá primerita en la cola del cine, vas a ver. Oye, sí, claro, ¿no? Porque, puta, algo que te impactó tanto en tu adolescencia que de repente regrese después de 30, 40 años va a ser un éxito apoteósico. Literal. Qué excelente. De hecho, previo al episodio, y tú lo sabes, yo estaba emocionado, estaba asustado, pero estaba emocionado a la vez porque no es todos los días que hablas de un clásico, pues, ¿no? El Exorcista tiene clásico escrito, o sea, de inicio a fin. Entonces, ¿qué te parece si profundizamos un poco acerca de la trama? Brevemente, porque es bastante directo lo que ocurre, entonces no va a haber necesidad tanto de parar muchas veces, así que le damos. ¿Qué sucede en El Exorcista? Básicamente tenemos a tres personajes. La mamá, Chris MacNeil, que es una actriz, ¿no? Una actriz bastante exitosa, vive bien, separada de su pareja, que tiene esta hija que se llama Regan. Que es una niña dulce, cumpleaños, como todos los niños, y todo bien. Por otro lado, hay un paralelo con ese personaje que es el padre Karras, que es un padre, no es un padre nada convencional. Era boxeador, es un padre que también ha estudiado psiquiatría. Parte de su background importante es su mamá, que está, digamos, ya en las últimas etapas de una enfermedad, está bastante malita. Está como con una demencia senil, básicamente. Claro. Pero se resiste a ir a un albergue de ancianos ni nada. No vive sola en una zona bastante fea de la ciudad y pues su hijo la va a visitar. Y su hijo, de hecho, vive bastante acongojado justamente por eso, porque él quiere una situación mejor para su madre, pero ella le pone esta resistencia y hay una culpabilidad ahí muy, muy, muy palpable, ¿no? Entonces, algo súper bacán de este padre es que él en un momento menciona que está perdiendo la fe. Él tal cual menciona, creo que estoy perdiendo mi fe, ¿no? Entonces, digamos que tenemos a estos tres personajes y ¿qué es lo que ocurre? Un día, Regan, o bueno, la mamá de Regan, descubre que Regan había estado jugando con una tabla de Ouija. Todos conocemos estas famosas tablas de Ouija. ¿Alguna vez has jugado a la Ouija, Renzo? Graso error de Regan. Lo siento, has despertado un demonio milenario. Es que eso es algo que yo jamás haría. Sobre todo yo ahorita, después de haber visto tantas películas. O sea, no hay forma en el planeta que me diga, jugamos a la Ouija un rato. Hablamos, chapo mi combi y me largo de donde esté. Me largo. Te va bien lejos, bien lejos. Bueno, no, nunca he jugado a la Ouija, también por la misma razón, porque yo crecí, digamos, en una cultura donde la Ouija era una cosa absolutamente prohibida y demoníaca, o sea... Totalmente tabú. Pero es muy interesante conocer que la razón por la que nosotros crecimos con esa idea de la Ouija es El Exorcista. ¡Wow! Yo no sabía eso. Antes del Exorcista, la Ouija era un artefacto y era un juego de niños. La Ouija era producida por Hasbro. ¿Qué? La versión comercial de la Ouija con la que juega Regan en El Exorcista era vendida en Fisher Price. Ajá, en jugueterías, porque era un juego de niños. Increíble. Uh-huh. Era como jugar Monopolio, pero la diversión de la Ouija era que hacías preguntas y te respondían, ¿no? Con razón, de hecho, la mamá, cuando se da cuenta de este juego, no le toma
la importancia que quizá yo le tomaría, ¿no? Porque si yo... Por supuesto. Claro, porque si yo encuentro a alguien jugando a la Ouija en mi jato, o sea, puta, me lo bajo. me lo bajo, pues. Fijo, si fuera una mamá tipo en el día de hoy, o la etapa post-exorcista, pues Reagan habría salido... Castigada, en la Ouija rota, La Ouija rompían la Ouija. rota, se mudaban, porque además tenían plata, o sea, no tenían que vivir ahí, entonces, totalmente, ¿no? Habría sido una serie de eventos muy diferentes. Pero la mamá simplemente reacciona como que, está jugando a la Ouija, ay, qué bonito, a ver, juguemos. You really don't want me to play, huh? No, I do. Captain Howdy said no. Captain who? Captain Howdy. Who's Captain Howdy? You know, I make the questions and he does the answers. La simple presencia de la Ouija en una casa ya es casi impensable, ¿no? Justamente por todo este pánico colectivo y la sugestión. Una vez más, vemos cómo El Exorcista causó tal impacto que sugestionó a toda una generación y nos hizo creer, y me incluyo, en lo maligno. Entonces, tienes razón, Renzo. Cuando la mamá encuentra a su hija jugando con la Ouija, pues no le da mayor importancia. Es más, se sienta y se pone a jugar. Le hacen algunas preguntas ahí al Capitán Howdy. Y de repente, tú como audiencia te quedas como que, puta, están jugando con fuego, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezan algunos eventos cada vez más extraños, ¿no? Quizá una de las primeras cosas que suceden es estos ruidos raros que vienen del ático. Allá en las casas de Estados Unidos es bastante común tener un ático, ¿no? Es bien raro, es como en el techo hay una compuerta que la abres hacia abajo, sale una escalera y te cae el demonio. No, o sea, tú básicamente subes. Porque todo el mundo sabe que en los áticos no hay nada más que arañas, insectos y fantasmas y demonios. O sea, para eso están los áticos. Yo no sé por qué alguien tendría un ático, te juro. Después de ver suficientes películas de terror, sé que tener un ático no es una buena o alternativa. Para nada. Como que un ratito va a subir al ático. Puta, ni cagando, pues, ¿no? Entonces empiezan a oírse ruidos en el ático. Entonces la mamá automáticamente piensa que son ratas, ¿no? Eventualmente descubren que no son ratas. Entonces dicen, bueno, ok, they dismiss it, no le dan mayor importancia. Pero ¿qué empieza a pasar con Reagan? Reagan empieza a tener unos episodios un poco extraños de comportamiento. Como por ejemplo, de repente un día en plena noche ella empieza a gritar por ayuda. Su mamá sube y se da cuenta que su cama está temblando. Y no temblando sutilmente, así como... Brr, no, está realmente zamaqueándose la cama. Como si le estuvieran agarrando 10 hombres invisibles y le estuvieran moviendo a la vez. Así se mueve. Entonces su mamá se queda pasmada, como cualquiera se quedaría, y se lanza a la cama. Se lanza a la cama para intentar, ¿no? Aplacarla. Aplacar su furia. Ajá. Por supuesto que no puede. O sea, la cama la mueve a las dos personas, a madre e hija. Entonces, ¿qué cosas más ocurren? Reagan empieza a tener episodios de convulsiones. O sea, que realmente su cuerpo empieza a ponerse como una especie de porfiado, pero a velocidad 1000. Sí. Esa escena es muy graciosa. A mí esa escena me hace reír. Es que yo, mira, con todo ese tipo de cosas, con el tema del porfiado... Con el tema del vómito, yo no puedo, Sergio. O sea, a mí eso me genera demasiada risa porque yo vi Scary Movie antes de ver El Exorcista. Entonces ya este tipo de cosas para mí son simplemente irrisorias e hilarantes. Yo no puedo tomármelas en serio. Pero bueno, ya eso es un tema mío. Pero sí, pues efectivamente un porfiado pero con motor, ¿no? Así una cosa así bien violenta, una sacudida así, pero fuá. Recontra violenta y... O sea, la madre realmente no da crédito a sus ojos, pues, ¿no? Entonces, con todo esto que empieza a ocurrirle a Reagan, automáticamente la mamá, pues, la lleva al médico, ¿no? Su primer instinto es, algo te está pasando a nivel cognitivo, ¿no? Tienes un tornillo, se te ha zafado, algo te está pasando. Entonces la mamá la lleva, pues, ¿no? A ver cuánto médico puede obtener, básicamente. Le hacen todo tipo de exámenes, la monitorean. Y sobre esta parte quiero quedarme un ratito, porque no sé si te acuerdas, pero a Reagan le hacen un examen
médico, que es una de las cosas más traumáticas que he visto en la vida, porque le hacen un hueco en el cuello del cual sale sangre así por chorros. Huevón, ¿qué tipo de examen es ese? Para que nunca me lo hagan en la vida. Déjame firmar, ¿no? Donde sea, para que nunca me hagan eso. Prefiero morirme antes de que me abran el cuello y que mi sangre salga chisporroteando así, sí, o sea. Y salga sangre a chorros. Oye, qué horrible. ¿Qué mierda es eso? Bueno, yo no soy médico, disclaimer, por si no lo sabían. ¿Ah, no? No, Ay, no soy médico. Tampoco soy exorcista, no soy. de monólogo. De monólogo sí soy. Bueno, la cosa es que el examen en sí era una resonancia magnética, era un MRI. Y lo llaman un spinal los médicos, o sea, era un tema ahí con la columna. Porque la afectación que tenía Reagan, según la hipótesis de los médicos, era neurológica. O sea, el problema estaba en el cerebro o en su sistema nervioso. Por eso es que tenían que hacer una resonancia cerebral y también, pues, de la columna, porque es parte del sistema nervioso. Es interesante porque esa escena llega, digamos, una media hora into the film y es extremadamente gráfica, ¿no? O sea, el director decide mostrarte el procedimiento de inicio a fin con el pinchazo y el tubito y la sangre saliendo y tú de arranque dices, mierda, o sea, ya, ¿no? Like, enough. Lo chistoso es que no es nada comparado a lo que vino después, ¿no? Después es como, ay, otra vez, que regresen al tema de la resonancia. Eso está más bonito que lo que vino después, ¿no? Porque realmente es una sucesión de peores escenas tras peores escenas. Ahí yo quiero comentar algo y es un aspecto que me gusta mucho del Exorcista, es lo que más me gusta, es el realismo de la película. Todo este proceso médico de la película toma un largo tiempo. O sea, a Reagan le hacen la prueba esa de los chorros de sangre por el cuello, las resonancias y una serie de tests más, ¿no? Que básicamente te llevan a ver cómo la madre agota primero todas las posibilidades racionales que puede encontrar antes de recurrir a algo tan tabú y sobrenatural, entre comillas, como un exorcismo, ¿no? Entonces, porque ella no es una persona de fe tampoco, ella no es una persona religiosa. Entonces, ella primero necesita encontrar una explicación racional a lo que le está pasando a su hija. Y cuando no encuentra una explicación racional, es que finalmente va y recurre al exorcismo como una posible solución. Claro, la mamá llega a un punto de desesperación tal que su último recurso, de hecho sugerido por los mismos psiquiatras, lo cual es impresionante, porque los psiquiatras ya de por sí se rinden. No, dice, sí, mire, ¿sabe qué? Desde nuestro ámbito esto es todo lo que podemos hacer. ¿Ha considerado, ha escuchado acerca del exorcismo? Sí, y literal se lo dicen así, ¿no? Señora, ya no podemos hacer nada, pero... ¿ha escuchado el exorcismo? Ajá. tipo, ¿has escuchado de Dios? O sea, es una cosa así muy casual, ¿no? Que te lo presentan así como de la nada. Claro, y de hecho esta partecita es una de las cosas que más me gustó a mí, porque no hay tantas películas sobre exorcismos de por sí. O sea, siento que marcó la pauta y han habido muchas después, pero sí, antes claro. no. Sí, después. Entonces se toman su tiempo en un poco explicar, en ahondar de esta naturaleza un poco bizarra, tabú, muy mítica, ¿no? Muy llena de misterio que es un exorcismo, pues, ¿no? No es algo que se trate de forma abierta, ¿no? Es como que, sí, no, es como que algo muy caleta, muy misterioso, ¿no? Entonces vemos el nivel de desesperación de la madre buscando ya oficialmente un exorcista, ¿no? Justamente por el cambio drástico de personalidad que tiene Reagan, porque quizá lo que no hemos mencionado tanto es que su comportamiento de niña dulce, long gone, desapareció por completo y de repente tienes una niña que ataca físicamente, que grita, que blasfema, que es totalmente obscena. Me encanta. ¿Me entiendes? Entonces, este cambio de personalidad tan drástica, digamos que empuja a la madre a buscar esta alternativa como último recurso. Ahora, otra cosa que yo quería comentar, y la razón por la que a mí me gusta tanto también esa escena donde los médicos le dan la opción del exorcismo a la mamá. Nuevamente, parto del realismo, ¿no? Apenas el médico dice la línea, ¿usted ha escuchado el exorcismo? A mí me pareció una cosa tan, o sea, como que lo tiró así sobre la mesa, como si fuera cualquier cosa, que yo dije, espera un ratito, manito, o sea, eres un psiquiatra y le estás diciendo a una señora que exorciza a su hija porque sí. O sea, te pasaste de
médico a cura ahora. O sea, ¿qué es esto? ¿Sí? Yo ya estaba quejándome para mis adentros en ese momento, pero luego de esa línea sigue la explicación y la argumentación de los médicos de por qué la mamá debería buscar un exorcismo. Y la razón por la que los médicos sugieren el exorcismo a Chris no es por su poder sobrenatural. O sea, el argumento que le dan no es el hecho de que el exorcismo sea la solución que va a acabar con todo el problema, sino que le dicen, mire señora, para personas creyentes, y le preguntan en primer lugar, ¿usted es creyente? ¿Su hija es creyente? Y la señora le dice, no, o sea, no somos una familia religiosa, somos ateos básicamente, somos agnósticos, no practicamos una religión. Pero le dice, bueno, se han visto resultados con personas creyentes, ¿no? Luego de un exorcismo, porque básicamente hay un efecto placebo, ¿no? Un efecto placebo es, tú tomas algo que no sirve para nada, una pastilla, por ejemplo, que no sirve para nada, no tiene ningún componente activo, como se llama, o sea, no tiene ningún químico que te vaya a afectar. Pero el hecho de creer que esa pastilla o esa solución, ese medicamento te va a hacer bien, hace que efectivamente se cumpla, digamos, esa profecía, ¿no? O esa creencia. Entonces, la creencia de que algo te va a afectar hace que finalmente te termine afectando, por más que el objeto en sí no tenga ninguna acción directa sobre ti. Entonces le dice esto, ¿no? El exorcismo tiene un efecto placebo, o sea, la gente que cree en esto, si le hacen un exorcismo se va a sentir mejor porque esa persona piensa que efectivamente está poseída por un demonio, ¿no? Entonces, esa forma tan racional de presentarlo a mí me encantó porque ya rompe con ese que, señora, no funciona lo médico, entonces exorcismo, ya mañana a 3 p.m, listo, perfecto. Así como pasa en muchas de las películas de hoy. Agendado. Llamo a mi amigo el curita, le agendo el exorcismo para mañana a 3 p.m. Mi comisión son 50%, listo, perfecto, ya, chao. No es algo tan fácil, es algo que realmente toma tiempo, digamos, aceptar la idea, y eso es parte del plot de la película, y eso me encanta. Estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Es muy bacán el raciocinio detrás de la sugerencia del exorcismo. Y algo que también quería mencionar es que no es tan fácil realizar un exorcismo, ¿no? Hay requisitos que la Iglesia Católica necesita que se cumplan. Esa parte también a mí me pareció muy interesante, porque como tú mismo dices, no es como que, oye, al toque, llama al padrecito, sí, mañana estamos libres. No es así de fácil. Tiene que cumplirse ciertos requisitos, como la persona tiene que hablar en diferentes dialectos que no conoce y nunca ha estudiado. Me acuerdo de ese. Pero el punto es de que hay todo un protocolo para que la iglesia admita que sí se trata de posesión demoníaca y que realmente ya pueda pasar al tema del cura en sí, ¿no? Entonces, este caso llega a convencer a la iglesia. Llega a la diócesis y se convoca pues a Esta es la parte que me parece muy interesante, porque la mamá ya era consciente de la existencia de este padre Karras, porque lo había visto en el vecindario. Y ella había preguntado sobre él. Este padre que tiene una mirada muy intensa, ¿quién es? ¿No? Como que le había causado cierta suspicacia. Entonces, ella recurre a él. Recurre a este padre, le pide que visite a Regan. Y así es como empieza todo el tema de, ok, necesitamos cumplir ese protocolo para que nos den permiso para hacer el exorcismo, ¿no? Entonces, eventualmente, como mencioné, sí, la iglesia acepta todo eso y envía al padre Karras, pero no solamente al padre Karras, sino a otro padre, que es el padre Merrin, que es un padre mucho más senior, mucho mayor, con mucha más experiencia también. Y estos dos padres son los encargados de realizar, pues, el exorcismo, que es prácticamente el clímax de la película. Para llegar a este punto hemos tenido que cumplir el protocolo de la Iglesia Católica, que efectivamente tiene varias cosas, ¿no? No es tan fácil como que llamas a tu chamán, acá tu chamán piurano, que te viene a hacer una limpia cuando tú quieras. O sea, te viene a hacer una limpia, te lee las hojas de coca, no es tan fácil, es un poquito más complicado. La iglesia pues es una institución muy burocrática, ¿no? También. Sí, entonces, totalmente burocrática. Toca cumplir con todo el checklist y buscar todos los sellos de aprobación, claro, y después por el notario. Exacto, el notario, el obispo, el arzobispo, el cardenal. Entonces, cerremos el tema de la trama. Entendemos que el padre Karras, a este punto de la historia, algo muy relevante que le pasó es que su madre fallece.
su madre llega a fallecer. Entonces él está pues compungido por la pérdida, por su sentimiento de culpa, perdiendo su fe, dudando de su profesión y su vocación. Y de repente pues esta madre desesperada lo convoca y está en este punto en el que tiene que asistir en un exorcismo, ¿no? A lo cual el primero se niega, ¿no? Porque el primero le dice a la mamá, porque pues él no sabe todo lo que la mamá ya ha, por lo que ella ya ha pasado, ¿no? Y le dice, señora, para hacer un exorcismo tendríamos que regresar al siglo XVI. O sea, los exorcismos ya no se hacen desde que sabemos que existe la esquizofrenia, la paranoia, ¿no? La psicosis, etc. Recordemos que él es psiquiatra también. Él es psiquiatra, exactamente. Entonces su instinto también es pensarlo desde un punto de vista racional, ¿no? Y la mamá le dice, básicamente, ya me vi con todos los médicos con los que puedo verme y ellos me mandaron con usted. ¿Usted me va a mandar otra vez con ellos? Entonces ella pues está desesperada, se pone a llorar y el padre pues ve que hay una congoja bastante real, o sea, y le cree, ¿no? Le cree que efectivamente ella ya ha agotado todas las posibilidades y está recurriendo a él porque ya no tiene a quién más pedirle ayuda. If a person's, possessed by a demon or something, how do they get an exorcism? Well, the first thing, I'd have to get him into a time machine and get him back to the 16th century. I didn't get you. Well, it just doesn't happen anymore, Miss McNeil. Oh, yes? Since when? Well, since we learned about mental illness, paranoia, schizophrenia, all those things they taught me at Harvard. Exacto. Entonces, llegamos prácticamente al clímax de la historia, que es el exorcismo en sí. A este punto, evidentemente, Regan ya está prácticamente completamente cambiada. O sea, ya no hay rastro de la Regan que era anteriormente. Entonces, está en full demon mode, completamente transformada en demonio. Y de hecho, cuando llega, claro, el padre Merrin, y cuando ya entran a la habitación finalmente, hay dos cosas que quiero mencionar ahí. Una, de hecho, quizá te da un poco de risa, porque este fue el único, podría considerar como que el único sobresalto que me dio la película. Porque la película, como tú bien has dicho, no es tanto de sobresaltos ni jumpscares. Es un terror de otro tipo. Pero cuando llega el padre, ¿no? El padre mayor a la casa y lo hacen entrar todo, o sea, normal. No está el demonio en pantalla para nada. Renzo, de la nada se escucha un ¡Mary! Huevón, lo que he saltado con ese grito. ¿En serio? Sí, salté porque no me la esperaba para nada. Y es un grito súper terrorífico, además. Es horrible. Es la voz muy creepy. Desde ahora lo tengo como alarma, porque definitivamente no hay mejor que eso para despertar. Con eso te levantas, pero en one de la cama, ¿no? De los muertos. Ya que te detuviste acá, pues ese grito es señal de que el demonio que estaba poseyendo, sí, Regan ya conocía a Merrin y lo estaba esperando, ¿no? Tal cual. Es más, tal cual. El padre Karras, antes, cuando está recolectando evidencia, lleva una grabadora para grabar a Regan, ¿no? Y la graba hablando al revés. Y cuando pone la cinta al revés, para poder escuchar lo que dice, en una parte ella menciona el nombre de Merrin. Eso tiene una conexión con una parte de la película que yo tenía que mencionar porque me parece una parte fundamental y sin embargo es la parte de la película que me deja como el sinsabor más grande de esta película. Es el prólogo, ¿sí? Porque la película no comienza con la familia de Regan y Chris, no comienza en Estados Unidos. La película comienza en Irak y la persona que está en Irak es el padre Merrin, que dicho sea de paso tampoco es un padre, no es un sacerdote convencional, porque al igual que Karras, él tiene otra profesión, él es arqueólogo. Es una especie de Indiana Jones católico. Exacto, es un Indiana Jones católico, ¿no? Es un ¿cómo se llamaba el de la momia? Un Rick O'Connell. es un Rick O'Connell hecho sacerdote. Eclesiástico. Es un Rick O'Connell eclesiástico. Entonces, él está en una excavación y resulta que en esta excavación se encuentra con una estatuilla chiquitita que es una cabeza de un demonio, ¿no? Se encuentra con esta cabeza del demonio y él tiene como una sensación ominosa, tiene como una premonición, ¿no? Y se empieza a sentir como mal, como incómodo. Y también de pronto se va caminando y es como que todo el mundo lo está acechando, ¿no? Él siente como miradas hostiles de las personas que lo rodean. Sobresaltos, por ahí pasa una carreta con un caballo y casi lo atropellan. Entonces él está como ensimismado en esta sensación
Y esta escena del prólogo termina cuando él sube a una montaña y se encuentra con una estatua ya mucho más grande, digamos que en tamaño real, de un demonio. Es un demonio alado, con cara como de, pues, de demonio, de serpiente, ¿no? Y alas, ¿no? Y con una garra saludando, así como dando el hola. Como el gatito de los chifas. Con el gatito de los chifas que tira su mano para atrás y para adelante. El prólogo termina ahí, ¿no? Entonces, se entiende que Merrin, en efecto, se ha encontrado con una presencia diabólica, ¿no? En esa excavación. Y Merrin no vuelve a aparecer en toda la película, como por hora y media, sino hasta el clímax de la película, cuando llega al exorcismo de Regan, ¿no? Entonces, y Regan lo está esperando, mejor dicho, no Regan, sino el demonio que está dentro de Regan lo está esperando. Entonces, ahí se da una conexión importante, ¿no? Lo está esperando con galletas, así, con tecito. Y le dice, ¿no? ¿Qué día tan excelente para un exorcismo? What an excellent day for an exorcism. You'd like that? Intensely. Brother, qué bien que mencionaste esa frase porque es una de mis frases favoritas de toda la película. Sí, total. O sea, a lo que yo quería llegar con esto es, a mí la película, digamos, me deja un sinsabor por esta parte, porque yo digo, ¿por qué en la película nunca se explica la conexión entre este demonio con el que se encuentra, simbólicamente al menos, el padre Merrin al inicio, ¿sí? Y la posesión de Regan, ¿no? En todo caso, ¿cómo es que el demonio llega a poseer a Regan? La Ouija nos da pues una pista, pero es algo como muy random, es muy aleatorio, ¿sí? O sea, ¿por qué justo este demonio? ¿Y qué tenía que ver Merrin con ella, ¿no? Yo pensaba, la verdad, que se iba a explicar en algún momento, al menos al final, cómo es que Regan llega a tener contacto tal vez con Merrin o con la estatua o con la monedita que encuentra también con la monedita que encuentra Merrin al principio, pero no, eso no se explica en ningún momento. Entonces, el origen de la posesión es algo que a mí me queda flotando en toda la película. Yo sé que en la novela se explica que el demonio tiene un nombre, es el demonio Pazuzu, que está bien representado en varias mitologías, es parte de todo el tema de la demonología y todo, o sea, se conoce un montón de este demonio, pero en la película no se explica en absoluto eso. Entonces, ¿por qué Regan? O sea, ¿por qué esta niña, de todas las personas que en ese momento estarían jugando a la Ouija, porque la Ouija era algo común, ¿por qué ella? ¿No? Y es algo que incluso se menciona en esta escena que se cortó en la versión theatrical, ¿no? El padre Karras le pregunta a Merrin ¿por qué ella? ¿Por qué esta niña inocente? Why this girl makes no sense. I think that the point is to make us despair. Sobre eso, yo tengo una opinión un poco distinta, porque yo siento que el hecho de que fuera cualquiera y que no haya sido alguien que haya tenido una conexión directa, que haya invocado, lo hace incluso peor, porque te deja con la idea de que le puede pasar a quien sea. Donde sea que estés, en el país que estés, sea tu vida como la que sea, a cualquiera le puede pasar. Y a mí eso me mata de miedo, porque tú tienes razón, o sea, la Ouija es como una especie de pista, pero no hay algo. Pues en otras películas se ve que efectivamente convocan a cierto demonio y algo, ¿no? Pero Regan no. Entonces sí, tú te quedas con ese interrogante de que ¿cómo sucedió? Entonces tu ¿por qué ella? Para mí es más como un ¿por qué no ella? ¿Por qué no tú? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no quien sea que conozcamos? ¿Por qué no tú que nos estás escuchando? Cuídate. Quizá ahorita estás poseído, poseída. ¿No? Quizá nos está escuchando y la cagada. Esta noche nos jalan los pies. Sí, porque ahorita viene a ti, puta. Y no se dice canchita, se convierte en psicofonía. ¿No? Ay, no. El próximo episodio empezamos así, ¿no? Como que, excelente día para un podcast. Me encanta, hagamos eso. Y la gente como que ¡ah, puta madre! Bueno, sí, o sea, entiendo. Esa es la otra postura y también entiendo, o sea,
puedo ver ambos ángulos, sí, solo que mi reacción fue por el lado que yo te digo, ¿no? O sea, fue por él, porque no me lo estás explicando, pero también entiendo que el hecho de no explicarlo también puede ser una herramienta para infundir más miedo. Lo aleatorio. ¿No? Porque justo, exacto, lo aleatorio. Entonces, y pues sí, realmente eso tal vez inclusive le aporta un realismo mucho mayor. Cerrando la trama está el tema del exorcismo en sí. El exorcismo en sí es mostrado, ¿no? De inicio a fin. De hecho, tiene dos partes. La primera parte, digamos que concluye con ambos padres exhaustos, ¿no? Y específicamente el padre Karras afectado, ¿no? ¿Por qué? Porque este demonio se hizo pasar por su madre. Y recordemos que su madre acaba de fallecer. Entonces, este demonio no solamente tiene el aspecto visual, sino también la voz. Entonces se puede entender cómo el padre Karras, ¿no? Resultaría tan afectado, al punto de que se queda traumado en la escalera. Y el padre mayor, que le lleva como 40 años, es quien regresa solo a enfrentarse al demonio. Para mí esto fue muy simbólico. Porque, ¿no? El poder que tiene este demonio de afectar a alguien en apariencia más joven, más vital, más enérgico que un viejito, ¿no? Entonces el viejito regresa y el demonio mata al viejo. El demonio mata al cura mayor, ¿no? Entonces el padre Karras corre, básicamente, se da cuenta de lo que ha pasado, ¿no? Y arremete contra el demonio. Y ya no estamos hablando, ahí se acabaron las escrituras, ahí se acabó el rito, ahí salió el boxeador, ahí él empezó en el ring, es como que ¡ping! ¡Oh, concha! Se achoró totalmente. Se achoró totalmente el padre Karras y empieza a noquear al demonio. O sea, literal es como que puñetazo tras puñetazo. Es locazo este enfrentamiento, de hecho. Se olvidó de que el cuerpo era de una niña de 12 años, por completo. Le llegó el huevo, Y esta pelea, este enfrentamiento es tan climático, ¿no? Es totalmente climático, que llega a un punto en que el padre dice, tómame a mí, entra en mí, déjala tranquila. Y el demonio concedes. El demonio, efectivamente, quizá porque está siendo vapuleado, ¿no? Ingresa, ¿no? Está aturdido el demonio, está aturdido. Está noqueado, está noqueado. Es que después de esos puñetazos, puta, no te pases, pues, ¿no? Ni Pazuzu, ni nadie. Ajá, nadie se resiste a los puños de Karras. Entonces, el demonio efectivamente va desde Regan hasta el padre Karras. Entonces uno dice, puta madre, ahora él está poseído. Entonces, lo que hace el padre en los últimos instantes que tiene noción de sí mismo, elige lanzarse por la ventana y morir. Porque en su mente, estoy seguro, pues si moría él, moría el demonio que tenía dentro. Y salva a Regan, que queda finalmente despojada de este demonio. Desposeída totalmente, ¿no? La madre sube y pues se entrega al llanto de su hija, ¿no? Porque la ve finalmente una vez más como su hija. Y prácticamente digamos, pues es el final de la película. Entonces, el estilo de dirección, como ya habíamos mencionado antes, es muy de documental. O sea, en este podcast ya hemos comentado acerca de películas que juegan mucho con el tema audiovisual. O sea, diferentes planos, montajes, diferentes ángulos, cortes rápidos. Entonces, esta película es lo completo opuesto de eso. La cámara es estática muchas veces por largos bastante prolongados. Entonces es este estilo un poco más de documental, ¿no? De estar realmente presenciando algo cierto. Que para mí, honestamente, para esta película, para este tipo de película, funcionó mucho más que si hubiera hecho cortes repentinos a cada rato, ¿no? O sea, no siento que hubiera tenido el mismo impacto. Más bien, el director, de forma muy sádica, te obliga a ver estas cosas tan chocantes como el vómito verde que sale, o sea, mientras Regan está echada en la cama, saliendo y te obliga a verlo, ¿no? Por varios segundos. Entonces, yo siento que ese es el tipo de escena con la que la gente simplemente no podía, porque en un día como hoy
siento que ya la gente no soporta ese tipo de escenas prolongadas. La gente está muy acostumbrada a escenas con cortes, ¿no? Entonces, si hay algo sanguinario, van a haber cortes, quizá van a ni siquiera mostrarlo, pero este director muestra todo. Entonces, eso es lo que hace que esta película sea tan difícil de ver. Hablando del vómito verde, básicamente todos los efectos de esta película son efectos prácticos. De hecho, solamente hay efectos visuales digitales en la versión del 2001, en la versión extendida, porque se agregaron después, ¿no? Como estas transiciones de las caras diabólicas y algunas sombras también de la cara diabólica que sale flasheada en algunos momentos. Pero después, sobre todo en la versión original, absolutamente nada en la película es digital. Los efectos prácticos más el maquillaje son lo que le aportan todo este realismo, ¿no? Incluso, por ejemplo, para el vómito, Regan tenía un dispositivo en la boca que era básicamente como una manguera en la que era alimentada como por los lados y en el centro tenía un hueco hacia afuera, ¿no? Entonces, la tenía que estar mordiendo todo el tiempo. Y eso era lo que arrojaba el vómito. Hoy ya las cosas no se harían así. Y hoy realmente se abusa demasiado de CGI. Todo es digital. Pero qué bueno que El Exorcista salió en una época en la que esto todavía no era posible, o tal vez no era alcanzable en ese tipo de películas, ¿no? Y que todos los efectos tuvieron que ser hechos de verdad. O sea, todo es de verdad. Todo el movimiento de la cama. El movimiento del vómito. El vómito, exacto. El vómito verde. Ahora, quedémonos un rato en el tema del vómito porque este tema es uno de los más que ha sido más parodiados, ¿no? Quizá muchos han visto Scary Movie 2, pues el tema es recontra parodiado. Pero déjame decirte que en esta película lo que realmente me gustó, si puedo usar esa palabra, lo que me pareció logrado es que no hay una previa al vómito. O sea, no lo ves venir, viene de la nada. Literal, el cura se presenta y empieza a hablar, creo que dice, en el nombre del Padre, del Hijo, ¡bla! O sea, es súbito, es totalmente súbito y tú te quedas como que, ¿qué? ¿Qué pasó? Luego de eso es que ya el vómito se vuelve algo más recurrente y ya no tan repentino, ¿no? Ya se vuelve como más asqueroso. Ya no es tanto el impacto inicial del projectile vomiting, que lo tuve que buscar en internet cómo se decía en español y me salió como vómito explosivo. Porque ya no es vómito explosivo, si es el tipo vómito de... Bueno, que todo el mundo conoce, pues, ¿no? Ya no proyectado hacia algo como un ataque de Pokémon. Sí, literal, parece un ataque de Pokémon. Literal. Es como dices tú, este tipo de efectos prácticos que le aportan este realismo, ¿no? Y tú bien mencionaste el maquillaje. Creo que no hay mucha necesidad de enfatizar lo bueno que es el maquillaje. Creo que el trauma de las personas habla por sí solo. Totalmente transformada queda Regan. Pero detengámonos un poco en la fotografía, porque hay una escena quizá en particular que es la escena que le da el póster oficial a esta película, que es este momento cuando llega el padre Merrin a la casa, sí. Llega en plena penumbra, muy de noche, se aparca en un taxi y es prácticamente una toma muy contrastada porque está la luz viniendo de la habitación de Regan, totalmente contrasta con la silueta negra del exorcista, ¿no? Esta escena dura pocos segundos, pero créeme que tú ves ese momento y dices, momento cultural inmediato. O sea, momento fílmico, apoteósico inmediato. Lo sientes. Se alinearon los planetas para que quede ese ángulo que es súper, súper, súper poderoso. Esta figura, ¿no? del bien encarnado en este padre, llegando a enfrentarse al mal, ¿no? Entonces, a mí particularmente me gustó muchísimo el tema fotográfico. La iluminación me pareció la adecuada, sobre todo ejemplificada en el tema del exorcismo, ¿no? Es como que te transporta a otra dimensión prácticamente. La casa no es digamos, las habitaciones de abajo y la habitación de Regan es otro espacio totalmente distinto, ya totalmente lleno de maldad. Y al mismo tiempo, el único elemento demoníaco en toda la escena es Regan. O sea, la habitación, además de que sí, está oscura, ¿ok?
pero no es una oscuridad total como se ve hoy en las películas de posesiones. Las películas de posesiones suelen estar, sobre todo en el momento del exorcismo, suelen ser súper oscuras e iluminadas por una luz cálida muy tenue, digamos que la luz de las velas. Pero esta escena en El Exorcista no es así. O sea, mantiene un realismo. La luz está prendida, la lámpara está prendida. En la habitación no hay nada fuera del ordinario. O sea, no hay manchas de vómito en el techo, no hay arañas, no hay esquinas oscuras, no. Lo único demoníaco es Regan. Lo terrorífico, tienes razón, efectivamente es Regan en ese momento poseída. Eso es lo que te hace cagar de miedo, porque cuando ellos entran y la ven amarrada a la cama, esa imagen es brutal, porque tú ya no, o sea, no concibes que viene después. También quería detenerme ahí porque yo lo único que pensaba en esas escenas donde entraban y ella estaba vomitada, con pus en la cara, con sangre, ¿no? Yo decía, esta pobre niña, o sea, yo creo que deben haber intentado limpiarlo un montón de veces, cambiarle la ropa o algo, pero ya se rindieron porque se debe estar vomitando cada 5 segundos. O sea, yo solamente pensaba en eso. Yo me ponía en el lugar del ama de llaves y yo decía, pobre señora, o sea, tener que estar limpiando vómito tras vómito tras vómito. A todo esto, qué bien que menciones al ama de llaves, porque algo que me pareció interesante fue que los sirvientes, los empleados, se hayan quedado. Porque evidentemente una madre jamás va a abandonar a su hijo o hija. Eso sí, creo que está fuera de discusión. Pero llega un punto en que el ama de llaves contacta al padre Karras sin autorización de la mamá porque nota algo en la piel de Regan. En la piel de Regan se nota que alguien ha escrito como si alguien estuviera dentro del cuerpo de Regan, escribió para que se visualice en su abdomen, "Help me" o "ayúdame". Entonces, lo que yo pensé en ese momento es, para empezar, yo ni siquiera voy a estar a 1 metro de ese pinche demonio. ¿Tú estás huevo? ¿Tú crees que yo voy a ir? A ver, vamos a ver ese camisón. Vamos a abrir un poquito ese... A ver, hijita, sube el brazo. No hay forma. O sea, esa es la ama de llaves más valiente del universo. Ahora, ojo, esa no es la ama de llaves. Ella es la asistente de Chris. Ay, el asistente. Ok. Bueno, igual. Realmente yo ahí sí pensé en eso, ¿no? O sea, en esa situación, si yo no fuera un familiar directo, pues yo estaría en el primer bus a cualquier otra ciudad, ¿me entiendes? Claro, no hay sueldo que me compense por estar cambiándole el camisón vomitado de la niña poseída. O sea, no. Olvídate. Y un poco volviendo a lo que decía al inicio, ¿no? El impacto que tuvo El Exorcista para mí, y creo que en muchas personas también, más allá de la historia y la forma tan verídica en que te la muestran, que realmente te hacen creer que puede ocurrir en la vida real y cotidiana, ¿no? En tu propia casa, es el tema de los planos tan poderosos que tiene. Porque hay momentos en los que te muestran solamente la cara de Regan en posesión demoníaca, ¿no? Y te lo dejan ahí y son recurrentes. O sea, por momentos te los vuelven a soltar, el momento cuando levita en la cama, igual, te lo muestran buen rato. No es que sea, un segundito y luego hacen corte. No, realmente estás ahí mientras el cuerpo asciende y cuando los ojos se le van completamente a blanco. En las primeras escenas de posesión, ¿no? Cuando ella se retuerce en la cama y de repente ruge prácticamente como un demonio y los ojos se le van a blanco. ¡Ah! Es impresionante. Entonces, esas son las escenas con las que yo me quedé y las que me han estado acechando, ¿no? Las noches después de ver El Exorcista. Hay un tema en El Exorcista con caras, ¿no? Y con esas caras subliminales también, las que se insertan en flashes muy rápidos de 1 segundo, con esta cara demoníaca. El Exorcista fue la primera película que utilizó este recurso, ¿no? Ese recurso subliminal, que después ya han usado varias películas de terror, pero que siempre deja una huella. O sea, yo siento que siempre que se usa ese recurso subliminal, de imágenes subliminales, siempre te deja algo, porque contribuye a lo atmosférico. O sea, contribuye a meterte más, infundirte más miedo. Por más que no te des mucha cuenta de lo que está pasando en ese momento, ¿no? O por más que no veas la cara así fija un montón de rato, igual te afecta, igual te asusta.
¿Qué te parece a ti, ya como último aspecto en cuanto a calidad visual, la banda sonora de la película, incluyendo no solamente la música, sino también los efectos sonoros? Porque esta película ganó un Oscar a Mejor Sonido. O sea, a mí lo que me pareció más interesante, creo que todo el mundo conoce la épica banda sonora del Exorcista, la canción principal. Lo que me pareció sorprendente es que esta canción aparece en un momento totalmente random de la película, ¿no? Aparece cuando la mamá está caminando por la calle, ¿no? Casi al inicio. Pero siento que es como el preludio de lo macabro que se viene, ¿no? Porque sin esa música sería una mujer transitando tranquilamente por la calle. Pero con la música ya tú entiendes, la película te pone en este estado de que shit's gonna go down. Como que las cosas se van a poner muy feas muy pronto, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que me parece apropiado. Es como que ominous, este sonido tan como que tenebroso, ¿no? Aparte de eso, si te pones a pensar, la película carece realmente de mucha música. O sea, no hay casi nada de música durante prácticamente toda la película. Y yo estaba leyendo comentarios y las personas decían que fue incluso peor, porque muchas películas de terror se apoyan del sonido, ¿no? De estos increscendos como que... y de repente te asustan, pero El Exorcista no tenía ni siquiera esto. Entonces uno dice, me sentía como que realmente ni siquiera estoy viendo una película, sino como que estoy viendo algo real. Porque no hay música, a la justa se mueve la cámara, es estática. O sea, todo creo que ha contribuido con este tipo de presentación que tiene la película, ¿no? Tan al estilo documental. Bueno, la voz demoníaca de Regan está muy bien lograda. También interesante porque en un momento parece como que lo que está dentro de ella no es solo un demonio, sino varios. Y cada uno tiene una voz y una personalidad diferente. La voz demoníaca fue hecha por una actriz, de hecho que fue bastante conocida en esta época. Era una actriz, de hecho, de radionovelas. Y tuvo que, básicamente, fumar tipo todo el día y tomar whisky todo el día por un montón de tiempo para lograr esa voz, ¿no? Esa voz rasposísima. Y ya después los efectos de sonido, que por ejemplo, cuando Regan voltea la cabeza totalmente, ¿no? 180 grados, se escucha como un sonido trac, 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 como que de huesos crujiendo, ¿no? Que se siente muy real. ¿Qué te pareció esa escena? Porque esa es una de las más emblemáticas del Exorcista, el tema de la cabeza regresando. La escena del Spider Walk, la escena de la cabeza... El vómito. La escena del vómito y la escena de la cabeza dando vueltas, a mí me parecen muy bien logradas para 1973, pero hoy no es algo que me cause impresión en absoluto. Qué loco que podamos tener opiniones tan diferentes. O sea, a mí el tema de... Yo no vi el tema de la caminata porque en la versión del 73 no aparece. Pero el tema de la cabeza, o sea, yo ni por un momento pensé que era un muñeco. Bueno, quizá eso habla mucho de cuánto la película caló en tu piel, ¿me entiendes? Porque para ese instante ya estamos casi al final. Entonces tú ya estás dentro del universo de la película y pues te crees todo lo que estás viendo, ¿no? La sugestión, nuevamente. La sugestión es el factor creo que va por ahí. Acá. Sí, la sugestión. Bien, ahora que hemos ya desmenuzado bastante acerca de la película, la trama, los personajes, un poco el aspecto visual, maquillaje, tantos aspectos... ¿Estamos listos para dar un veredicto, tú crees? Yo creo que sí, estamos listos para dar un veredicto. Y yo quiero escuchar primero el tuyo, Sergio. Quiero escuchar cuántas canchitas le da Sergio Lescano a El Exorcista. Mira, yo al Exorcista le voy a dar un bastante sólido 9. Le voy a dar 9 canchitas. Quizá el único punto que le estoy quitando es por eso mismo que tú mencionas, esas especies de huecos en la trama que no terminan, claro, que no terminan tan explicados. Pero en todo lo demás, yo creo que cumple con su cometido. Es una película de terror, de un tipo de terror que no es fácil de ver, porque abundan el otro tipo de películas de terror, que pues
Se apoyan de lo que son jumpscares, sobresaltos, juegan muchísimo con la música, juegan muchísimo con el gore, o sea, cosas ya un poco más típicas. Pero este tipo de terror tan estilo documental, que apeló tanto a recursos prácticos, tanto como al maquillaje, a la fotografía, para crear algo tan demoníaco en apariencia, son lo que hace de esta película una tan terrorífica, ¿no? Y como mencioné y como reitero, estas imágenes son del tipo de imágenes que se te quedan y se te pueden quedar por años. Así que una película así, para mí merece 9 canchas. ¿A ti? Ok, yo le voy a dar 8 canchitas. Bastante alto también. Le voy a dar 8 canchitas, porque después de conocer también más sobre el trasfondo de la película y el contexto cultural de la película, yo creo que esta película sí tiene muchísimos méritos. No por gusto, fue nominada a 10 Oscars. Claro. Y ganó 2. Obvio. O sea, sí es una buena película. Es una película que tiene muchísimos aspectos positivos. Hay 2 turn-offs para mí. Dos factores que me la bajan con esta película. Uno es los plot holes. Entonces, esos huecos en la trama que ya mencionamos, sí. O sea, es lo que principalmente a mí me dejó insatisfecho. En especial el plot hole del prólogo. El prólogo es una secuencia tan bien armada, tan bien lograda, tan interesante, ¿no? Que tú dices, uy, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Quién es ese demonio que se ve allá? Y nunca te lo explican. Ni siquiera se ve una relación explícita. Salvo al final, cuando ves la estatua nuevamente, cuando Regan es liberada de la posesión, digamos. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el realismo que se logra en toda la película, en la atmósfera que se crea, con el sonido, con la cámara, etc. Para mí se rompe mucho con este tipo de secuencias que no son tan verídicas. Entonces, secuencias como la caminada para atrás, la volteada de la cabeza. Y otro tema que yo sé que todo el mundo adora, pero a mí en serio no me gusta tanto, es el maquillaje. El maquillaje de Regan. Es un maquillaje que me parece bien logrado para el 73, ¿bien? O sea, sí sé apreciarlo. Pero me parece que la película habría podido ser más atemorizante si hubiéramos tenido una versión un poquito, como 2 rayitas más abajo de la exageración, digamos, gráfica de la pus, el vómito y la sangre en la cara de Regan. Por ejemplo, acá te doy algo bastante, pues, muy concreto. Hay una escena en la que el padre Karras entra a la habitación y en lugar de ver a Regan en la cama, ve a su mamá. Y su mamá está con un camisón blanco como el de Regan y está con un maquillaje que la hace ver como una especie de fantasma, pero no llega a ser un maquillaje, digamos, gráfico. O sea, no hay nada particularmente feo en su cara, simplemente está pálida. Y a mí, esa escena de la señora sentada en la cama, para mí sí da miedo. O sea, esa escenita, esa toma de la señora en la cama da miedo. Si con Regan se hubiera podido lograr algo mucho más cercano a eso, creo que habría sido más escalofriante todavía. O sea, menos gory, menos escandalosa por ese lado, por el lado de lo asqueroso, del vómito, de la sangre en la cara, las heridas abiertas visiblemente. Y más bien algo un poco más subdued, lúgubre. Ajá, exacto. Para mí habría sido más escalofriante. Entonces por eso le doy 8. Qué bacán, o sea, creo que los dos estamos rescatando y creo que, como dices tú, es innegable la calidad fílmica de la película, ¿no? O sea, no por nada ha sido tan, pues, galardonada y todo el tema. Pero quizá en lo que diferimos sí es quizá en el impacto emocional que hemos sentido, la compenetración con la película, etcétera, ¿no? Así que, bueno, hemos llegado prácticamente al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos los que han seguido paso a paso este análisis especial que hicimos por Halloween, ¿no? Decidimos cubrir esta película. ¿Cómo te sientes de haber conversado acerca del Exorcista? Feliz, estoy feliz de que hayamos podido hacer este episodio, además temático por Halloween. Yo creo que nuestras canchas y canchitas van a disfrutar conversar sobre El Exorcista. Continuemos la conversación, estamos en redes
para que podamos seguir conversando. También, o sea, comentemos de otras películas de terror. El Exorcista es una, pero queremos hablar de más en el futuro. Yo voy a convencer a Sergio de ver El Resplandor para que la podamos comentar también, se los prometo. Yo responderé con Projectile Vomiting. Ok, Sergio nos va a dar a cambio un vómito explosivo verde para poder acompañar la proyección del Resplandor. Pero bueno, con nosotros será hasta un próximo episodio para seguir hablando de cine y series. Sergio, fue un placer compartir este episodio contigo. Te deseo un terrorífico Halloween. Para mí más. Feliz Halloween para ti y bueno, para todos nuestros oyentes. Para mí discutir El Exorcista fue genial porque es bacán hablar de un clásico del cine. Creo que esta es posiblemente la primera vez que hablamos de un clásico con todo el peso de esa palabra. Y se siente muy bacán que después de, más de 40 años... una película siga teniendo un impacto tan grande, ¿no? Así que si no has visto El Exorcista todavía, si eres de esas personas que quizá de nuestra generación que se te pasó, no la llegas a ver en cine, aprovecha, mírala ahora, atente a las consecuencias, eso sí, es muy traumática. Y cuéntanos, si llegas a hacerlo, cuéntanos. Como dice Renzo, búscanos en redes, continuemos el diálogo. Y con nosotros será hasta otra oportunidad. Adiós, canchas y canchitas. ¡Chao! Vamos a endemoniarnos. Queremos escucharte a ti también. Búscanos en redes como @canchitapodcast y compártenos lo que tú piensas sobre la película o serie de este episodio. Y claro, cuéntanos de la película o serie que amas y que quieres que comentemos en los próximos episodios de No se dice canchita. Si te gustó lo que escuchaste, no te olvides de seguir o suscribirte a No se dice canchita en Spotify, YouTube o donde sea que escuches tus podcasts. Y compártenos, así nos ayudarás a llegar a más personas que, como tú y como nosotros, no se aguantan para comentar las series y películas que adoran. ¡Más!